¿Qué pasa, chicos? Muy buenas. Bueno, día grande hoy en Madridismo al día. Aquí estamos de estreno, porque se estrena con nosotros un grande dentro de lo que es Real Madrid YouTube, Real Madrid en general y todo lo que tiene que ver con creación de contenido madridista. Iñaki Angulo, bienvenido a Madridismo al día, tío. ¿Qué tal? No, gracias a ti por la presentación y por las palabras que siempre has tenido para mí en vídeos que has hecho hablando de youtubers y tal. Muy agradecido, muy humilde me siento y muy agradecido sobre todo. Bueno, tío, pues un placer, que estés con nosotros aquí. Sé que estás ahí a full con un montón de cosas, con un porrón de Bueno, cosas, pero que tengas un huevo para nosotros, pues nos hace sentir genial. Nada, tío, apareces en unas fechas donde evidentemente pues hay un montón de asuntos de relieve madridista. Obviamente ahora vamos a tocar el tema Mbappé, que quiero que me des un poco tu punto de vista. Pero antes de nada, que me pulses un poquito, pues cómo estás viendo los primeros movimientos, sobre todo lo que ya tenemos, Jude Bellingham de por medio. Bueno, ilusionado, a falta de lo mollar sí, luego. sí, claro. Piensa que se ha hecho un fichaje, bueno, de estos generacionales, que además tiene un componente simbólico muy importante, más allá del mero fichaje, que ya es mucho. Bueno, haberle arrebatado a un jugador así inglés, a gigantes como el City, especialmente también el Liverpool, que estuvo en la carrera, es muy importante. Yo no confiaba que el Madrid iba a poder llevarse a este jugador. Pero bueno, al final sí que es cierto que luego hablaremos de él, pero sacándolo de Mbappé, la capacidad de persuasión del Madrid sigue siendo grande con los futbolistas jóvenes. Hemos visto el caso de Bellingham, de Tchouaméni y de Camavinga, pero bueno, yo creo que habría que meter incluso a los tres brasileños, a Mm. Vinicius, a Rodrigo y a Endrick, que bueno, ellos tienen la suerte de elegir entre los más grandes y más que menos ejemplos tenemos de que han seguido eligiendo al Real Madrid. Así que es muy positivo. Fran García creo que es coherente y necesario con lo que es y con las características además complementarias con otras opciones que puedas tener en el lateral izquierdo. Y bueno, pues Brahim creo que depende especialmente del rol que vaya a tener. Si Brahim viene para ser el tercer casi atacante del Real Madrid o cuarto, probablemente el equipo esté bajando su calidad de rotación. Ujú. Pero si Brahim, bueno, pues viene para 2.000 minutos de primera, hasta luego, y luego igual se gana el puesto y juega más, y ojalá. Pero bueno, creo que también es un buen añadido. Lo que pasa es que, claro, bueno, falta una pieza, yo creo. Claro, eso es lo que te va a marcar el punto diferencial, sobre todo teniendo en cuenta que aunque haya ido obviamente su última temporada en degresión, pues el vacío que te deja Benzema, ¿no? Entonces ahí es lo que va a marcar el rumbo real en áreas, que es al final donde facturas o dejas de facturar. Si es que Em, si asumimos que ya Benzema fue insuficiente y oye, que marcó 30 goles, ¿eh? Sí que Aún es así. cierto que, bueno, si entrabas un poco y te ponías un poco piqui con los goles, veías que habían estado muy concentrados, que muchos habían sido penalti, que en la mayoría de los partidos grandes, que alguno incluso había marcado, pero que las sensaciones no eran buenas, ya estábamos en fallo, digamos, o estábamos en déficit con Benzema. Imagínate sin Benzema. Claro. Entonces, hay mucha gente que cuando habla de Jude Bellingham y todo lo que pueda aportar, la gente empieza a tirar mucho de números, ¿no? Datos fríos, la estadística. Bueno, en eso Ujú. Bellingham es un jugador que obviamente no vamos a vender el pollino, ni vamos a vender historias de que Bellingham puede suplantar cifras importantes de 9, pero es verdad que es un jugador que es un centrocampista, trescuartista, muy llegador y que está definiendo muy bien. De hecho, tiene dobles dígitos ya en Borussia Dortmund de goles y asistencias. Es un fichaje que al margen del talento, Iñaki, en el asunto de los goles en segunda línea nos va a dar mucho. Y encima, teniendo en cuenta que el Real Madrid ya era el equipo, si no me equivoco, más goleador fuera del área, este chico en eso cosas nos va a dar. Debería. Los números están ahí, las cifras. Ha sido puntual con el gol, carga bien el área, tiene mucha llegada. Yo no soy el que más conozco a Bellingham como jugador, ¿eh? Te estaría mintiendo si nunca me las doy de eso tampoco. Ujú. Pero sí me parece que es legítimo pensar que se puede mover entre los 8 y 14 goles, una cosa Claro. así. También a ver cómo se adapta, etcétera. Y luego sí que es cierto que necesitas un delantero centro por características, por gol, por tal, pero en realidad
Ancelotti hizo una reflexión en una de las últimas ruedas de prensa de que habíamos sido el equipo más goleador y no hemos ganado la liga. El Madrid tiene que, como está ahora la cosa, y en ese escenario que bueno, que ninguno nos lo podemos creer, pero ninguno decimos, esto es imposible de que sea esto más Joselu. El Madrid tiene que volver a ser ese equipo zidanesco de encajar ligeramente al sur de 30 goles en la liga, porque a mí se me ha clavado de esta temporada, cuando todavía hubo cierto pelea, que creo que habían sido 3 o 4 partidos en los cuales habíamos marcado 2 goles y no habíamos ganado esos partidos en la liga. Lo cual es una cosa que no puede ser que el Real Madrid marque 2 goles y no gane partidos en esta liga. Ocurrió en Vallecas, recuerdo, no sé si Gerona también, tal. Ha habido 2 o 3, en Champions hubo otro con el Leipzig. O sea que creo que no sé si Ancelotti es el entrenador más persuasivo para esa empresa de recordar que el equipo tiene que ir al unocerismo muchas veces, Ujú. pero es que como está la cosa ahora mismo pintada a 16 de junio, queda mucho obviamente, el Madrid va a tener que subir ahí. Ahí es donde sí que puede subir. Y luego es cierto que en determinados contextos de partido puede echar de menos la figura de un especialista. Pero este año has marcado, ¿qué? 15 goles más que el Barça y no has ganado la liga y no has estado ni cerca. Mm. Bellingham llega y ahora mismo, a falta de las renovaciones confirmadas de Luka Modric y de Dani Ceballos, tenemos una situación que no es de superpoblación, pero casi, porque es mucho tema, mucha tela la que hay ahora mismo en el centro del campo, que oye, a mí me parece de puta madre, porque al final, tirando por aquello de, oye, cuanto más tengas mejor, ya que lo gestiona Ancelotti. Pero esto te lo traigo más que nada por el asunto de si viene Bellingham, tío, esto te obliga más a que vayas regulando un poquito minutaje, sacrificios, oficio de Modric y de Kroos, pero sobre todo el primero, porque para mí Bellingham, al margen de que ha jugado mucho en cuadrante izquierdo, de interior izquierdo, para mí sobre todo llega más por Modric. Entonces, ¿tú crees que esto a Ancelotti, ya entre Tchouaméni, Camavinga, Valverde y Bellingham y tal, le va a obligar ya a desconectarse más de la bicefalia Kroos y Modric? Mm, Aquí ya sabes que yo estoy en que al primero que le están legitimando estas decisiones a Ancelotti es la directiva, renovando a estos jugadores que acababan contrato. Creo que sigue siendo un poco injusto meterlos, aunque nos pueda valer para este concepto en concreto, creo que es injusto meterlos a los dos en el mismo saco, a Modric y a Kroos, pero es que yo partiría caminos con Modric, sinceramente, lo tengo claro, me parece que va a ganar, o sea, siendo objetivos y que alguien me lo rebata si quiere. Esto es una cosa que digo en el Ask que sale este fin de semana. Siendo objetivos, Modric va a entrar en la temporada como el sexto centrocampista y va a tener un salario de top 3 pagados de la plantilla del Real Madrid. Más allá de que, bueno, entiendo que Florentino puede asumir que es el coste de hacer negocios, de tener que mantener a Modric un año más, por lo que nos ha dado, por lo que representa, por su excelente actitud, por su liderazgo, por lo que sea, pero su rol no vale 16 o 20 millones de euros. Y luego hay un tema respecto a Ancelotti. Eh, Hay gente que les tienes que quitar los problemas, porque si no son expertos en meterse en los problemas, ¿no? Mm, El mítico, ¿para qué me invitan si saben cómo me pongo? O sea, si a Ancelotti le estás dando a Modric y a Kroos y los estás validando y le estás dando el tercer salario de la plantilla o el primero casi mm. a Luka Modric, él se va a sentir empoderado para ponerlo. O sea que yo lo veo un tema y el club yo entiendo que quiere sacarlo, pero el club quiere sacarlo sin que parezca que quiere sacarlo y estamos un poco en las políticas del deporte otra vez con este tipo de leyendas y lo entiendo, ¿eh? O sea, entiendo perfectamente que quizás a Modric no se le puede decir, Luca, tenemos 6 tíos, hemos gastado mucho en el otro, tienes este ofertón, vete, entiendo que es, como digo, el coste de hacer negocios pero deportiva económicamente bueno, más que debatible que Modric eh, esté justificada la estadía de Modric a ese precio. Y Y más allá encima, del precio, la gestión de recursos. y encima su, digamos, su vínculo a lo profesional, al querer jugar todo,
visto, tirando de la hemeroteca, pero tirando de la hemeroteca de este año y viendo encima cómo se comporta con la Nations League, pero con cualquier torneo promedio que pueda haber, la verdad es que no parece que sea el típico jugador que diga, bueno, yo ya voy a ir asumiendo otro rol, voy a ir descansando. No, este tío lo quiere jugar todo. A ver, suena de perogrullo, que todos los jugadores lo quieren jugar todo, pero no Sí, sí. parece, ¿no? Que asuma otra situación. A ver, llegó del Mundial, luego reconoció su error y quiso jugar contra el Valladolid un 30 de diciembre. Y luego en una rueda de prensa, creo que en Liverpool reconoce que se ha precipitado, que tal y que cual, que no tenía que haber jugado. Sí, es es lo que le ha hecho ser quien es. O sea, eso hay que entenderlo, obviamente, pero sí, seguramente sea contraproducente para su carrera, pero es que aquí yo, claro, como decía Pepe Herrero, no voy a montar una ONG para aconsejar triunfadores, no voy a dar yo consejos a Modric de cómo ha llevado Ya. su carrera, de cómo ha tratado su cuerpo, de cómo ha descansado o dejado de descansar, porque bueno, la prueba está que con 38 años sigue siendo un jugador legítimo, que quizás no está en ese salario, en ese orden, en ese rol para el Real Madrid, teniendo en cuenta lo que ha fichado, pero vamos, que ya te digo que, o sea, mucha precaución, ¿no? Al decirle a Modric tienes que actuar así o asá cuando ha tenido la carrera tan longeva y tan exitosa que ha tenido. Veremos cómo estructura el centro del campo Ancelotti. Aquellos que, digamos, somos un tanto escépticos con el asunto, pues yo no veo un imposible Supercopa de España, un cross Modric Camavinga. A estas alturas de la peli con lo que se ha rodado, ¿eh? Que no, es que no es nada Nada. imposible. No, Yo no. hacía la broma no broma, muchas veces durante la temporada que si se hubiera jugado Casemiro, habíamos tirado de CMK hasta donde hubiera llegado. Él, claro, hubiera estirado el chicle hasta el infinito y más allá. Bueno, tema Bellingham, que yo creo que es un jugador que genera mucha ilusión. La clave es ver cómo cuaja todo esto Ancelotti con su estructura mental, su ideario, y todo esto le tiene que dar un F5, a ver si David en eso puede ayudar. Yo desconozco cuál es el planning, obviamente, porque no manejo info de Real Madrid, masculino al menos. Entonces vamos a ver cómo todo eso lo estructura y lo gestiona Carlo Ancelotti. Bueno, Kylian Mbappé. Desde la filtración de la carta, esto otra vez está en teoría moviendo, si no se ha movido antes, que obviamente ya antes se ha movido todo, de un modo u otro. A ver, aquí hay dos teorías, Iñaki, para ponerlo en la mesa. Está la teoría de que simplemente, punto, oye, me quedo 2024 y ya está, no hay historia, punto. O sea, aquí me estáis metiendo cosas que no tocan, que no toca, o sea, no hay terreno de interpretación, de poner nada, simplemente. Y luego está aquello de, todo esto es el teatro, en este caso, del malo. Se está creando un teatrillo, cada uno defiende lo suyo, y aquí en realidad pasan cosas. Yo no sé tú dónde estás, dónde te encuentras, qué punto de creencia le das a todo esto, qué punto de fidelidad, porque al final se trata de eso, de fidelidad que Mbappé pueda ir al Real Madrid este verano. En fin, cuéntame cosas, cómo lo estás viendo. Aparte de que Yo ese creo. creo que te cansa, porque es normal, fatiga el No, tema. sí, que ya son 5 días. Me acabo de dar cuenta, estamos grabando esto en viernes y ya llegas un poco cansadillo con Sí. esto tan tal. A ver, yo creo que esto es una cuestión ahora mismo, al menos. Es una operación, está todavía, creo, en el plano de lo mediático entre el PSG y Mbappé. Creo que estén tan furibundamente diciendo me quedo y los otros hayan respondido a ese me quedo con o renuevas o te vas o te vendemos o te vendemos o te vendemos. Creo que eso que está en la superficie yo lo interpreto como una batalla mediática entre ambos Ujú. que va a establecer algún movimiento real. Movimiento real yo lo circunscribo por ahora a ambos, ¿eh? Ahí hay muchas capas debajo de eso, seguramente a ver cuánto de real hay en que el PSG lo quiere vender. Yo llevo tiempo con el tema de que, bueno, pues quizás el PSG se huele que les va a hacer otro movimiento de estos tóxicos, digamos, y que por lo menos quieren tomar el control un poco de la narrativa y tomar un poco el contrapeso de, oye, que tampoco nos toques tanto los huevos mediáticamente que te vendemos. Al final, a mí la lógica que no sé si se puede aplicar a este caso mucho Mm. más. Bueno, hay una cosa que es palmaria, que él nunca ha querido venir, nunca ha dado el paso final para venir al Real Madrid. Pero a mí el tema de la pasta, tío, para él salir en este verano es renunciar a mucha pasta. Pierde mucho. E indirecta. O sea, en el sentido,
un momentito, Sí, que no sé qué coño había pasado. no, Espérate. no te Eh, preocupes. La a ver, imagen. espérate, sí, la cámara, un momento, no sé qué hostias ha pasado, macho. Eh, 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 bueno, pues, pues es que se me ha apagado como el ordenador. ¿Me estás escuchando de todas Sí, sí, formas? sí, te oigo, te oigo, te oigo. Está grabando esto. Vale, vale, pues Sin sí, voy a problema. intentar poner otra, Vale. otra cámara y tal. Y Ujú. no sé, bueno, si no sigo hablando y me pones Sí, ahí en tal. Espérate, a ver, un momentito. te pongo en imagen de Mira, alguna. creo que ya está, ya Ahí está, ya lo está, ya tenemos. está, ya Sí, está, sí, ya está. sí. Vale, no sé qué coño ha Apañado. pasado, listo. Lo que te estaba diciendo, Ujú. que el rastro del dinero. O sea, él va a perder el bonus de fidelidad del segundo año, el salario del segundo año y sobre todo él va a perder haciendo ese movimiento la opción de volver a ser agente libre en 6 meses y medio, de poder pedir una prima de fichaje al Real Madrid o al City o al United o a quien sea, o renegociar de nuevo con el PSG. Es que estamos hablando de que el movimiento de Mbappé de venir ahora al Real Madrid, potencialmente a año y medio vista, pues quizás le podría hacer dejar de ganar o perder, según ya cada uno que lo quiera mirar como lo mire, al norte de 100 millones de euros. Fuera de fricadas varias, ¿tú qué tipo de credibilidad le das a todo aquello de... porque yo he ido entrando en el vagón de que a lo mejor esto realmente, desde... Joder, está la carta se envió hace 11 meses. De que todo esto en realidad esté planteado, planeado, cerrado y atado y que se esté haciendo teatrillo. No quiero entrar mucho en eso porque también estaba cerrado y también era un teatro todo lo de la primavera de 2022, ¿no? Mm, Era que quería salir bien de allí, que era que no sé qué, que quería aguantar sin que le pitaran. O sea, yo creo que aquí dejemos de infravalorar al Camp Mbappé. Creo que Mbappé tiene la sartén por el mango con el Madrid y con el PSG y no creo que vaya a renunciar a eso. O sea, le ujú. queda mucho dinero por ganar este año y la vía de nuevo ser agente libre y seguir encontrando el crack al mercado. No lo sé, es un tío que estando en Europa está ganando el dinero que se dice que se gana en Arabia y lo puede hacer, si vuelve a ser agente libre, lo puede hacer por 3 temporadas consecutivas, ganar por encima casi de 100 millones de euros. Creo que no perdamos la perspectiva de eso, no perdamos la perspectiva de que las decisiones de él han sido dinero-céntricas en todo Ujú, momento sí. y que si ahora cambia, bueno, igual cambia, pero sería renunciar a mucho, mucho dinero. O sea Y que. él, ojo, Ajá. ojo, lo último de este tema o de esta disertación. Él, en el fondo, por más de que yo le llame Mister Pasivo-Agresivo, él ha sido más o menos sincero, digamos, cuando él ha hablado, cuando él se ha puesto delante de un micrófono. Ahora Ujú. ha dicho ya 4 ocasiones, rueda de prensa ayer de Francia, la Gacheta de los Sport, un tuit y en la gala del fútbol francés que se queda. Y él en marzo, abril del año pasado, marzo, cuando dijo que había nuevas variables, pues seguramente hubo nuevas variables que le llevaron a quedarse. Así que en ese sentido, igual él dice más la verdad de lo que creemos cuando se pone él delante de un micrófono. O sea que estamos yendo en el camino de Mbappé. Va a jugar sus cartas a su manera para exprimir de nuevo, tú lo has dicho, al final el epicentro de su carrera ha ido por decidirse por los billetes, lo cual es totalmente legítimo y totalmente Total. lícito. Yo hablaba de que hice un vídeo ayer en el canal que es un poquito a lo mejor populista, pero lo veo con sentido, porque al final hablamos de dos grandes proyecciones diferentes, Bellingham y Mbappé obviamente, pero Bellingham, teniendo la oportunidad de tener un mejor contrato y un mejor salario, decidió por el Real Madrid y ni se lo pensó. Y Mbappé ha tenido tres tuercas para ello, ha tenido tres giros. Y en No los... es tanto, claro, no es tanta la diferencia de dinero, obviamente, entre el No, City y claro, el Madrid, comparado con esto. O más o sea, menos han perdido, yo sí. creo que eso, es que, ¿qué haríamos nosotros si nos ponen 100 millones y en el otro lado 25? Vamos a ser serios, por favor. Que la gente, y fíjate que soy una persona cero, cero movida, digamos, por el dinero, pero que la gente no entre en esa frase de no, si con 25 millones de euros ya tienes la vida solucionada. Sí, claro que la tienes solucionada, pero 100 millones de euros siguen siendo 4 veces más que 25. Esa perspectiva
creo que no la debe perder nadie de vista. Y más en una industria en la que están pues sí, por pasión al juego, bla, 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 pero también por dinero, o principalmente por dinero. Si tú tuvieras que mojarte, más allá de no tener info o lo que sea, si tú tuvieras que mojarte a día de hoy, tú vas por una línea de agencia libre, de revisar contrato, de valorar en frío, sentado, termino contrato, agente libre, PSG aquí, Real Madrid o O opción Qatar 2, United o United. sí, y que él ahí ya valore las cosas. O este es igual el que rompe la baraja y es un jugador en activo que se va a Arabia a ganar 300. No creo, ¿eh? Porque este ha encontrado una vía en la que se mantiene en Europa, se mantiene relevante, al menos mediáticamente, que no deportivamente, y le están soplando 100. Claro. Me parece un genio. Porque él creo que está llevando la carrera como él quiere. Él creo que está sacando la máxima rentabilidad de su carrera y creo que es lo que él quiere, ya vistos en este punto. Oye, pues hay que. Mira, chico, prefiero que el dinero esté, a mí me da igual, ¿eh? Pero prefiero el dinero que esté en los bolsillos de un futbolista que de una oligarquía catarí o una oligarquía donde sea, tío. Con dos cojones, han encontrado un crack al fútbol y están llevándoselo muertísimo. Están haciendo historia a su manera. Aquí la cuestión ya sería, para ir marcando un poquito ya la recta final, es, por lo tanto, con esta situación de Mbappé, que es una variable tan abierta, tan compleja, tan difícil, donde no sabes qué es lo que va a pasar, porque, a ver, a lo mejor el presidente del Real Madrid, pues tiene certezas, y de hecho lo que él ha dicho, realmente, a canutazo, no canutazo, pero en calle, es 2024. Por lo tanto, en resumidas cuentas, el Madrid tendrá que hacer algo. Yo lo que no compro, Iñaki, y creo que cualquier madridista sensato, con un mínimo de tal, no Sí. vamos a tirar de Joselu. No tiramos de Joselu y Quiero Vinicius. pensar que no, pero, Tú tampoco lo pero descartas. no, al 100% no. Quiero pensar que no. Lo lógico es que no, pero al 100% no lo descartaría. El año pasado Ya. estábamos todo el rato con que tenía que venir un delantero y no vino. Claro, Vale, que pero estaba tenías a Benzema, Benzema que te cubría lo sé, eso. pero que estábamos también en déficit ahí, lo sabíamos. Ya, sí, sí, Y se déficit ha había. demostrado. Mm. Así que yo ahí, macho, no. Si me dices que acabamos con esto, que hay más José, te digo, sí, o sea, a ver, entre que venga Mbappé este año o acabemos solo más Joselu, si solo tuviera esas dos opciones, esas dos pastillas en la vida, Mm. no cual querría, obviamente querría que venga Mbappé antes que Ya, Joselu, ya, claro. pero yo creo que más probable es la de Joselu. Duro, ¿eh? Duro, ¿eh? Entre esas dos, Eso. pero puede haber Sí, términos medios, sí. obviamente. Quiero Claro. pensar, Hombre, quiero yo pensar, espero que haya algún tipo de pastilla intermedia que al menos te quite un poco el dolor de cabeza. Que un quiero analgésico pensar. ahí, claro, si no, escenario durísimo, durísimo, Duro, duro, muy duro. duro. Sí, En sí. fin. Pues nada, tío, que ha sido un placer tenerte por aquí un ratito Igual, para igual. charlar aquí en Maz, en Madridismo al día de cómo se está perfilando la temporada, de cómo se va a estructurar este Real Madrid 23-24 y con el tema Mbappé, pues que está en telenovela 5.0 y vamos a ver cuánto se va a rodar. Vamos a ver Pues cuánto... bueno, tío, nada, el placer mío, muchas gracias por este rato, por invitarme a tu canal y nada, estamos ahí en contacto y enhorabuena por tu trabajo y ánimo con tu proyecto en YouTube, en Twitch y en todo lo que hagas. Muchas gracias, tío. Pues ahí lo Nada. tenéis, Iñaki Angulo aquí en Madridismo al día. Un abrazo a todos y como siempre, a la Madrid, chicos. Chao, chao.